Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a domingo 24 de octubre. El texto que se presenta para hoy está tomado de San Marcos capítulo 10 versículos del 46 al 52 en este 30º domingo del tiempo ordinario. ¿Qué nos dice el Evangelio según San Marcos? En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos afirmar sobre el texto de este domingo? Bueno, pues aquel ciego se encuentra allá por donde Jesús va pasando. Prácticamente va saliendo de Jericó. Jericó es como un pueblo que es como un oasis en medio del desierto, allá en Palestina. Así es. Al norte, tenemos el desierto de Judea, en donde Jesús fue tentado por Satanás. Al sur tenemos el río Jordán, que atraviesa también esa parte de Jericó. Y pues Jericó es un lugar muy espacioso, en donde encontramos diferentes tipos de árboles que permiten justamente el sostenimiento de la población del lugar y de otros cercanos. Es importante entonces ver y describir el ambiente geográfico de aquel lugar para que podamos entender cómo este texto bíblico también se abre para nosotros y nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, Jericó simboliza, repito, un oasis en el desierto, un lugar de providencia. Lo mismo es Jesús. Jesús es providente para todos aquellos que se acercan a Él. Es providente para este ciego que lo necesita, como será providente para cada uno de nosotros que lo vayamos necesitando a lo largo de nuestra vida. Segundo, qué interesante lo que dice, cómo Jesús va en compañía de sus discípulos y de mucha gente, y un ciego llamado Bartimeo estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. ¿Cuántos de nosotros no estamos a la vera del camino? ¿Cuántos no estamos ahí, a la orilla de nuestra situación, de nuestra realidad, por todo lo que nos pasa? ¿Sí? Muchas veces el pecado nos deja no al centro, sino a la orilla. Cuando caminamos en el centro significa seguridad, significa confianza, significa pues la presencia del Señor. Pero cuando estamos varados, es decir, cuando estamos detenidos a la orilla del camino, pues no fructificamos, nos quedamos de brazos cruzados y estamos esperando a que alguien más nos ayude. Así estaba aquel ciego, esperando al borde del camino que alguien le ayudara. Llama la atención puesto que hoy el texto nos dice que escuchó que pasaba Jesús de Nazaret y empieza a gritarlo: «Hijo de David, ten compasión de mí». Aquel hombre, aunque estaba ciego de nacimiento, podía claramente reconocer a Jesús. «Jesús de Nazaret, hijo de David, ten compasión de mí». Reconoció en Jesús de Nazaret al Mesías. Como tanta gente seguía a Jesús ese día, y aunque se encontraban bien de su vista, nos damos cuenta que estaban prácticamente ciegos delante de Jesús, porque no lograban reconocer al Mesías. Aquí el texto bíblico nos dice lo que les gritó pues aquel hombre, Bartimeo: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Bien sabemos que Jesús era el nombre del Maestro. Hijo de David
significa entonces que aquel lo reconoce como hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo. Y por eso nosotros debemos de reconocer a Jesús. ¿Y reconocerlo en dónde? Reconocerlo en la palabra, en los sacramentos, en la oración, reconocerlo el domingo en la misa, reconocerlo en la hora santa, reconocerlo en la caridad, reconocerlo en mi prójimo, reconocerlo en el enfermo, en el que sufre. Ahí debemos de reconocer a Jesús. Y por eso hoy le pedimos al Señor que nos ayude a tener la misma actitud de aquel hombre, aunque sea ciego, una actitud en donde grita delante de Jesús, grita delante de su presencia. Qué importante lo que hace aquel hombre. Y por eso pues llama la atención, porque hay personas que no le ayudaban, ¿sí? En otra versión nos damos cuenta que él está preguntando ¿quién es? ¿Quién es? Y le dicen que no importaba quién era, que a él no le importaba. Llama la atención porque hay muchas personas que en lugar de ayudarnos y de sumar en nuestra vida nos restan y están contra de nosotros. Por eso hoy que nos damos cuenta cómo aquellas personas le llaman, lo motivan, también nosotros podemos tomar la misma actitud con las demás personas que están alejadas de Dios y pedirle al Señor que Él sea quien nos ayude a sanar de nuestras cegueras espirituales. Piensa, ¿de qué ceguera necesitas ser curado? Hay cosas, hay males, hay algo que te robe la paz, hay algún pecado que te aleje de Dios, hay algunas malas amistades a las que necesites renunciar, hay actitudes que no vayan con el reino. Mira y piensa, ¿cuáles son entonces aquellas cegueras que Jesús me pide pues sanar, de las cuales me pide que yo pues abandone? Hoy también al final del texto pues Jesús sana a aquel hombre porque se lo pide. Ánimo, levántate, porque Él te llama, le dice la gente, lo motivan. Y cuando aquel hombre está frente a Jesús y Él le comenta su situación, Jesús le contesta, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contesta, maestro, que pueda ver. Jesús pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Hoy Jesús te lo pregunta a ti, te pregunta qué puede hacer por ti, qué puede hacer por tu familia, qué puede hacer por tu trabajo, qué puede hacer por tu historia de vida, qué puede hacer por tus pecados. O Jesús te hace la misma pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué le vas a contestar a Jesús? Aquel ciego le dijo, Señor, que pueda ver, y Jesús se lo concedió. Démosle al Señor aquello que más necesitemos en el corazón y no dudemos de su misericordia, de su presencia entre nosotros. Te invito para que hoy no dejes de asistir a la Santa Eucaristía. Hoy es día domingo, día del Señor, y puedas compartir con otras personas este audio del Evangelio y así llegar a más corazones necesitados del mensaje del Señor. Que el Señor te bendiga, nuestra Madre Santísima te guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor te bendiga y hasta mañana.